dormir, resolver dónde estacionar el coche, y esta persona no está capaz en este momento de alinear cuerpo, mente, espíritu en lo que yo estoy diciendo. Que sea su culpa o la mía, esta persona perdió su concentración y en lugar de percibir la totalidad de lo que estoy diciendo, está perdiendo 20, 30, 50, 80% de lo que yo estoy diciendo y no lo va a poder conectar con todo su background de conocimientos. La incapacidad del ser humano de alinear cuerpo, mente, espíritu en una misma concentración es en realidad la enfermedad mayor de nuestro siglo y del siglo pasado, y el gran culposo de este en realidad es el mecanismo audiovisual. Es decir, la televisión especialmente nos entrenó a una baja exposición, un muy corto tiempo, con algo de muy superficial, y nos hizo perder la capacidad de una larga y profunda concentración. Cada vez que una persona logra, sin dormirse, quedar despierta, la mente vacía, sin bla bla en su cerebro, sin ser charlatán consigo mismo, eliminando todo pensamiento, eliminando toda sensación, provocar un silencio absoluto en su mente, como si flotaría en el espacio sin ver ninguna estrella, pero bien consciente, bien despierta, esta persona entra en meditación. ¿Y sabe lo que pasa? Es que precisamente el ser bioenergético está empezando a invadir con sus miliwatts todos los lugares del ser humano para poder entrar en contacto con él y tomar el control de él. Por ese motivo, casi cualquier enfermedad o casi cualquier problema psicosomático o mental podría resolverse con unas cuantas minutos diarias de meditación, porque precisamente la solución de las enfermedades y los problemas humanos lo tiene el ser bioenergético. Las enfermedades las cree el ser neuronal, pero lo puede sanar totalmente el ser bioenergético. De aquí que es universalmente admitido, y lo confirmamos bien, que la meditación es la clave como tratamiento de todas las terapias del ser humano. Bien, yo regreso. ¿Por qué finalmente es tan importante entonces la visualización? Es que la visualización es el producto directo del ser neuronal. Cuando yo visualizo cosas concretas. En realidad yo puedo escribir ecuaciones matemáticas abstractas, pero no las puedo visualizar, debo escribirlas. En realidad todo lo que yo visualizo viene del mundo concreto, aunque sea un cuadro de Dalí, es hecho de pedazos del mundo concreto, deformado, ensamblado en una nueva lógica, que parece viene de otra dimensión, el surrealismo, pero es hecho de elementos concretos, si no, no podría comprender lo que yo vi. Yo vería solo motas de color sin sentido. Y aquí yo veo bien un reloj que se derrite como si fuera manteca al sol. En realidad es un objeto real con la función derretir y es parte de un cuadro de Dalí. Bien. ¿A dónde nos llevan profundamente el hombre neuronal y el hombre bioenergético? Es que ambos, que son en realidad parte de lo que es el ser humano en su naturaleza profunda, ambos son dueños de todo lo que exista y le voy a demostrar en pocos minutos. Por ejemplo, en la escuela hemos aprendido dos facultades, la análisis y el síntesis. Bien, el análisis en realidad, ¿qué es? Dividir en pedacitos chiquititos hasta la más pequeña unidad. Este es el más gran crimen de nuestro amigo Descartes en realidad. Limitó lo razonable, lo que existe, lo real, a poder dividir hasta la más pequeña unidad que yo reconozca como cierta y que yo pueda percibir concretamente. Con este Descartes mató el ser bioenergético, pero dio nacimiento también a todo el mundo científico. La análisis química, física y otros dependen de esta teoría de Descartes. El método es así. Bien. Entonces, el análisis es debido exclusivamente al hombre neuronal. Entonces está prisionero del ser de tres dimensiones, del mundo de tres dimensiones. Pero la síntesis, ¿hemos aprendido una vez al colegio lo que es? Nunca. Porque cuando hemos sido entrenados a hacer la síntesis de un texto, ¿qué hicimos? Resumen. Hemos aprendido a sacar 2 o 3 palabras esenciales, ensamblarlas y a partir de aquí lograr de hacer lo que es una síntesis. El hombre bioenergético, él es el dueño verdadero de la síntesis. La síntesis no es hacer un resumen empleando las mismas palabras y suprimiendo lo máximo de palabras. Este no es una síntesis, es un resumen. Se dan cuenta que jamás han logrado enseñarnos lo que es la síntesis. ¿Por qué? Porque la síntesis obedece a meter en correlación, a percibir desde otra conciencia que no es neuronal,
que no es tridimensional, relación a donde no se ven normalmente. Hasta que fue hace algunas décadas una definición de la inteligencia. Se decía que la inteligencia es la facultad de percibir relaciones no visibles, correlacionar teoría, concepto, idea, objeto o situación, ver la relación no visible, percibirla. ¿Cómo se percibe? Intuitivamente, ¿quién la entrega? El ser bioenergético, pero ¿a dónde llega? En el ser neuronal. El descubrimiento científico, que es una realidad concreta, medible, patentable, se hace después de un virus que se llama la intuición, que toda la epistemología científica del mundo rehusó siempre de analizar, pero que es el fermento real a partir del cual nace el descubrimiento. La intuición viene como mensaje del ser bioenergético al ser neuronal. En realidad, escuchen bien la consecuencia, estoy diciendo que un descubridor, un inventor, permite a su ser bioenergético ir en el futuro, ver las consecuencias, el ser bioenergético le informa del resultado, viene a darle en lenguaje de intuición y a partir de la intuición él descubre cuál es la línea de demostración que tendría que hacer y termina demostrando lo que leyó ya en el futuro. Parece aberrante, pero es así como funciona en realidad. Es decir, que un científico que diría que hizo todos los experimentos sistemáticamente estaría mintiendo. En realidad, o el azar, como el descubrimiento de la penicilina, por ejemplo, o el azar y el hecho de tener la intuición que este azar contiene algo significativo, o haber visto en el futuro y regresar en el presente para justificar una intuición que tuvimos. Esta es la cara oculta de la epistemología y es la razón por la cual la gente no llega en realidad a comprender por qué algunos son genios y descubren cosas maravillosas y por qué otros son solo inteligentes y son buenos técnicos, pero nunca serán genio. La diferencia entre el genio y el alto técnico está en la intuición del ser bioenergético que acata o no acata el ser neuronal. Estoy diciendo que la facultad de análisis es propiedad del hombre neuronal que se desarrolla gracias a la visualización. La facultad de síntesis es propiedad del ser bioenergético que él vive independientemente del tiempo. Él vive en un presente eterno en 22 dimensiones. Confirma entonces que la inteligencia es la facultad de percibir relaciones que no se ven en el mundo sensorial. Esta es una cosa para nosotros establecida en la terapia akáshica. Y vamos mucho más lejos que este. En realidad, lo que es la comprensión, la memorización también están directamente obras del hombre neuronal y del hombre bioenergético. Por ejemplo, ¿quién comprende? El hombre neuronal. Porque la definición de la comprensión es precisamente poder emitir una teoría, poder recordar, poder representar en forma visual. La comprensión es dominio del mundo tridimensional. Si no llego a hacer entrar algo cósmico en el mundo tridimensional, yo no llego a comprender verdaderamente lo que es. Por el que comprende es el mismo que analiza y es precisamente el hombre neuronal y yo lo voy a desarrollar con la visualización. Entonces, ¿quién memoriza? Uno diría, yo memorizo cosas concretas. Sí, puedo memorizar cosas abstractas también. Pero ¿quién memoriza? Porque la memorización significa grabar algo en el cerebro de tal modo que traspasa el pasado, el presente y el futuro. Yo he memorizado cuando automaticé algo. Lo expliqué ampliamente en el libro de Cómo aprender a aprender y Cómo aprender a enseñar. Entonces, ¿qué es verdaderamente memorizar? Memorizar es bloquear la facultad del tiempo, inmovilizar todo en un flash, hacer pasar un conocimiento en un presente eterno, un milésimo de segundo, para que se plasme en el cerebro. Y la mejor comparación que tenemos de este es el aparato fotográfico, el tradicional, el antiguo. ¿Qué pasaba? Se abría brevemente un objetivo, un flujo de fotones, la luz entra, se plasma en una película fotosensible de gelatino bromuro de plata, y se cierra el objetivo inmediatamente.